Buenos días, me llamo Lena Hidalgo y bienvenidos a todos. Estoy en representación de All Ladies League Barcelona y conmigo está María Santiago Valentín. Muy buenos días. Gracias por esta invitación. Es un honor estar aquí en el Women Economic Forum y yo llegué a trabajar, estoy trabajando con All Ladies League Barcelona y esto desde los inicios que fueron en marzo del 2020. Llevamos ya casi 10 meses en este trabajo y esta alianza ocurrió durante el inicio de la pandemia y me he quedado trabajando en este capítulo que me ha recibido muy bien, pero yo resido en New Jersey. Eso es cierto. Estamos encantadas de tenerla porque, claro, es una nutrición constante. Nosotras en All Ladies League Barcelona siempre hemos tenido la intención de colaborar con diferentes capítulos, sea los capítulos en Estados Unidos, de diferentes ciudades, como en América Latina. Y bueno, hoy les queríamos hablar del impacto de la pandemia en el rol de la mujer aquí en España y también en New Jersey, para ver cómo eran las diferencias o cuáles eran las similitudes también que las mujeres hemos sufrido o aprendido durante este periodo, ¿no? Pues yo te cuento, María, que aquí, bueno, sobre todo yo trabajo mucho para impulsar a la mujer empresaria o emprendedora. Y claro, y ayudarles un poco porque aquí en España los negocios, como en todo el mundo, ¿no? El mundo cerró sus puertas a todo. Lo único que existían eran los supermercados, que ya no podías ni comprar online porque habían colas de 3 o 4 días y bueno, fue un poco el principio, ¿no? De algo que no estábamos acostumbrados a vivir. Sí es cierto que durante este tiempo los negocios, a pesar de todo, tuvieron el tiempo para reinventarse. Lo que hicieron era revisar sus valores, han tenido mucho tiempo para hacerlo y han modificado diferentes prioridades, ¿no? Preguntándose en vez de qué quiero hacer, no solamente, sino que qué es lo que puedo hacer, porque aquí los horarios cada semana nos cambian horarios, entonces hay que ser bastante flexibles. Seguramente lo que hay que decir es que son 5 los puntos más básicos en los que las empresas se han adecuado, ¿no? Para empezar, ha habido un auge en la venta online o el e-commerce, que tal vez antes, por cuestiones personales o porque pensábamos que eso podía quedar pendiente hasta después, lo que ha pasado es que ha acelerado un proceso en el cual cualquier tienda de barrio, para poder sobrevivir, ha tenido que vender online, o ponerse en las redes, porque no había manera de realizar la experiencia como antes, ¿no? De ir a las tiendas pequeñas porque estaban cerradas de persona. Entonces, se ha tenido que agilizar ese proceso y luego, pues, con toda el know-how, tenía que estar aplicado al máxima potencia. Si antes era algo que iba solo, pues se vio que todos los conocimientos que ya tenían antes les servía para potenciar todo lo que eran los programas a futuro, ¿no? Luego, creo que tuvieron que encontrar también nuevos targets, porque tal vez al principio, bueno, yo hablo de mi generación, pero la generación más mayor no estaba acostumbrada ni siquiera teníamos Zoom para empezar, ¿no? Es que era algo como que la comunicación era tan a través del móvil que a nadie se le ocurría que iba a tener reuniones, cenas, bautizos, matrimonios, y también obviamente, bueno, muchas cosas se hicieron a través de Zoom y las personas mayores o las personas que estaban ingresadas en los hospitales para tener ese contacto familiar
tuvieron que aprender, se les llevaron portátiles, tabletas, ¿no? Entonces, eso sí es cierto que fue algo que, como decimos, ¿no? Es algo que aceleró todo el procedimiento. Y bueno, y por último, bueno, era como adecuarnos todos a lo que era, lo que es, las necesidades de lo que el consumidor necesitaba sentirse seguro en ese espacio. Entonces, empezaron a existir como certificaciones de que en esa supermercado o en esa tienda o en esa librería o lo que fuera, ellos estaban certificados de que ahí los procedimientos de COVID estaban al máxima potencia, ¿no? Que no había un riesgo para que un comprador llegara, o sea, que no tuviéramos miedo, ¿no? Que se limpiaban las carretillas constantemente. Bueno, yo hablo del supermercado porque era lo único donde se podía ir físicamente, ¿no? Y por supuesto, las empresas también, la responsabilidad social corporativa, pues tuvo que cambiar también, ¿no? Ya no eran las mismas, los valores, o era diferente. Entonces, todo esto tuvo un gran impacto, sobre todo con la mujer y la conciliación. De eso tú nos vas a hablar un poco, ¿no? Sí, acá en New Jersey, mi experiencia como educadora en esa industria o en ese bloque en el que me he desarrollado los últimos ya 30 años. Cuando en el comienzo de la pandemia, pues la incertidumbre, el miedo, la mayoría de las escuelas, pues todas nos fuimos a nivel remoto. Una experiencia nueva para los padres, para las madres, que también estaban en confinamiento, para los abuelos, porque hay abuelos que son los que están encargados de esos niños y conocen poco de tecnología. Y obviamente el sobrecargo de Zoom y de Internet. Habían horas que yo no tenía acceso a la Internet porque todos mis vecinos estaban en la Internet, los estudiantes en la escuela y nosotros también, que en esa época estábamos en la escuela. Mi distrito tomó una determinación y en septiembre mi distrito decidió que íbamos a regresar a los edificios. Desde septiembre yo estoy participando de mi trabajo de lunes a viernes en el local que me toca, en mi oficina, y los profesores también van, y los ayudantes de cafetería, y las personas que trabajan en seguridad, y los que manejan los camiones escolares, ¿no? La transición para los padres, pues le ofrecemos un cambio híbrido. Hemos reducido, si es una clase de 25, la mitad va lunes y martes, la otra mitad va, lunes y miércoles, y la otra mitad se presenta martes y jueves, y los viernes es es un programa en sincronía donde se sigue. Los maestros se presentan al edificio, pero ya los estudiantes los viernes pues trabajan remoto desde su casa. Esto ha traído pues, esto afectaba particularmente a las madres que trabajan. Yo he sido testigo de ayudar a estudiantes en tutoría y escuchar. Esto me rompe un poquito el alma. Los padres tienen que irse a trabajar y yo escuchar niños pequeños y al estudiante que le estamos dando la tutoría, detenerse un momentito a darle la comida a su hermanito o a su hermanita. Y eso es lo que estamos viviendo. Eso es en cuanto al aspecto familiar. Bueno, la educación ya hay que repensarla porque ya todo prácticamente es online y hay materias que sí se pueden manejar online, hay otras materias que no se pueden manejar online. La razón por la cual mi escuela tuvo que abrir, porque nosotros somos una escuela vocacional y técnica y se enseña carpintería, plomería, artes culinarias, cosmetología, y eso no se puede aprender online y sin supervisión. Aparte que es un riesgo de responsabilidad para la escuela. Sí, obviamente si se está dando una lección donde el estudiante tiene que usar cuchillos o soldar algo y ocurre un accidente o un fuego en el hogar. O sea, tuvimos que abrir la escuela, no nos quedaba de otra. Y para proporcionarle a esos estudiantes la práctica, porque de muchos de ellos, cuando se gradúan, de eso van a vivir.
Tengo compañeras de trabajo, madres, que también tienen niños, pero los distritos de ellas no están abiertos. Ellas tienen que quedarse, hacer un acomodo con sus maridos o sus familiares para presentarse a nuestro edificio algunos días en la semana, en lo que otros días ellas se quedan en la casa cuando no tienen esa ayuda para poder estar con sus niños que están atendiendo sus clases Zoom. He visto que el Zoom es no solamente en España, en Estados Unidos, esto se ha pasado, esto ha sido un movimiento completamente global. No estábamos preparados para esto, pero yo creo que hacia eso nos vamos a ir. Y hubo, pues, obviamente, eso, con lo cual yo estoy de acuerdo, que haya una combinación en persona y en la educación híbrida, porque también hay una reducción de gastos. Vi a muchas madres compañeras, ¿verdad? De trabajo con la tensión, la preocupación. Aún dentro del edificio, nosotros estamos con medidas de seguridad. Estamos aislados dentro del edificio. Sí compartimos con los estudiantes, hacemos lo que tenemos que hacer, pero con todas las precauciones necesarias. Mantener los 6 pies de distancia y a donde quiera que vamos nos ponemos la máscara. Me ha sorprendido mucho y a veces me da, no tristeza, pero admiración, cómo los estudiantes se han manejado rápidamente, la resiliencia de ellos, porque ellos caminan con sus máscaras y tratan de aprender en condiciones que no son normales. Y los vemos que van a la escuela, que vienen con su bulto, que hacen sus tareas, que piden ayuda, que ellos quieren esa socialización a pesar de las condiciones en las que estamos pasando. Y esa conducta de ellos, pues a mí me inspira mucho, porque nos da la energía de volver al otro día, por ellos mismos, porque ellos quieren estar allí. Es importante. No sé si vamos a tocar el tema. Hay otro tema que, el tema esa es la mujer en New Jersey. Pues comparto las experiencias que ha comentado Lena en cuanto a las empresas aquí en Estados Unidos. Muchas que no querían irse online, que nunca tuvieron un website, lo tuvieron que abrir porque no les quedaba de otra. Y los que nunca hemos comprado comida online, lo tuvimos que hacer y nos traían la comida al frente. Yo varias veces tuve que hacer compras de víveres en Stop and Shop y me hacían el delivery, me hacían la entrega a mi hogar. Experiencias que nunca hemos vivido. Y no Sin sé. contacto, ¿te has dado cuenta? A nosotros, yo vivo en un edificio y a nosotros no teníamos ya predispuesto que lo tenían que dejar en el ascensor y nosotros llamar al ascensor y te dejaban la bolsita en medio del ascensor. O sea, no veías tampoco a otra persona. Veías solo a tus convivientes, hablabas solo con tus convivientes y ya está. No, ni el chico del mandado, como decimos, ¿no? En el chico del delivery tampoco se le veía ni la cara. Además, bueno, es que los correos han tenido un gran boom, han sido muy, muy buenos porque realmente era como si estuvieran preparados de toda la vida, ¿no? Sí, sí. Increíble. Entonces, ahora en All Ladies Barcelona Chapter, Lena y yo vamos a compartir, hemos estado trabajando 10 meses en los cuales se han hecho varios proyectos y entonces yo les dejo a Lena la palabra para que explique, nos hable un poquito. Sí, sobre todo los proyectos que hemos tenido han sido muy concentrados a la educación porque veíamos que, claro, la conciliación era muy difícil para los padres y para las madres porque les tocó de repente hacer de profesoras, de madres, de hermanas, de tías, de lo que fuera, ¿no? Cocinar todo el día, toda la tarde y toda la noche, que tal vez eso, pues teniendo los niños en el colegio, al menos comían allí, ¿sabes? Era como desayuno, almuerzo y cena, meriendas. Esa mamá no daba abasto. Tal vez en la casa
como tú decías, no tenían ordenadores suficientes para que todos los niños pudieran llevar sus lecciones, o habían niños que no tenían ni siquiera una tablet. Es cierto. No había internet, como dices tú. Fue bastante caótico, pero las mujeres sabemos siempre salir adelante en algún modo, ¿no? Sí, sí. Es que aquí se ha dado un efecto un poco preocupante, que eso también es algo del que tenemos que hablar, porque, claro, nos toca personalmente como mujeres, ¿no? El hecho de la violencia de género ha sido bastante grave, porque es cierto que las estadísticas, al menos desde España, no se llevan estadísticas de violencia de género, sino que solamente a partir del 2003. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que antes no existía, quiere decir que era reconocido como violencia de género, maltrato, agresiones sexuales, ¿no? Ya hay diferencia, ya hay leyes también que reconocen estas actitudes equivocadas, ¿no? Y vergonzosas. Sobre todo porque la violencia de género acaba con la vida de muchas mujeres. Y además les cuarta su futuro, su alegría, su salud en todo sentido, físico o mental. Y yo creo que eso pues es como no tener derecho a la vida, ¿no? Cuando tú estás sufriendo una agresión es como que estés muerta en vida. Y piensa que la mujer siempre ha sido la base de la sociedad, ¿no? El pilar de la familia, el pilar de la sociedad. Si esa mujer está en esas condiciones, se dice también que los hijos como que repiten las acciones o lo que han visto en casa. Un 99% de los chicos hacen lo que hace el padre y las chicas más lo que hace la madre, ¿no? El rol que juega la madre. O sea, es el único modo de aprender. Tú piensas que como en tu casa lo hacen todos y tal vez eso bueno, hemos sido niños, ¿no? Y hemos visto a nuestros padres con tanta admiración que no piensas que exista un modo diferente de vivir, ¿no? O de actuar. Y eso es muy grave, sí. Porque aquí es cierto que se frenaron los asesinatos hasta ahora, desde abril, digamos, hasta junio, que fue el encierro, ¿no? El confinamiento en sí. Los datos fueron de 41 mujeres solamente, digo yo, es una lástima decir así, pero fue muy bajo correspondientemente a lo que normalmente sucede, ¿no? Lo que pasa es que, claro, una vez que estás encerrada en tu casa con ese agresor, tú sufres malos tratos, tú sufres violencia física o psicológica, pero tú está contemplado siempre que la mujer arriesga su vida cuando ella toma la decisión de salir de su casa y llevarse sus hijos o de protegerse, ¿no? Y en el momento que ella toma esa decisión y lo comunica a su pareja, es ahí a donde surge el problema. Y muchas veces es lo que es la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Y entonces, claro, como ellas no tenían dónde ir, no podíamos salir a ningún lado, pues se las han tenido que aguantar y ahí también los niños. Hay mucho paralelismo en la experiencia que tuve España, o la que tiene España con la que hay en New Jersey. Las estadísticas en Estados Unidos dicen que 1 de 4 mujeres sufre violencia de género y 1 de cada 10 hombres. O sea que estamos hablando, un 25% de la población de las mujeres sufre violencia doméstica, y eso es mucho. En New Jersey pasó lo mismo, no se reportaron casos, hubo una baja de casos que se reportaron, y igual que tú, pensamos que esa baja representación de casos y de quejas se debe a que la víctima vivía con el agresor y no tenía los mecanismos para comunicarse, ni acceso a teléfono, ni acceso a salir durante el periodo de confinamiento. Y eso hizo que los números bajaran dramáticamente.
No hubo llamadas a centros de emergencia, no hubo llamadas a centros de asistencia para víctimas de violencia de género. Hubo muy poca. Incluso el superintendente de la policía del estado de New Jersey expresó que él estaba preocupado que esos números estaban bajando y no eran reflejos de lo que ocurría en ese tiempo cada año. Lo que hicieron la administración, esta presente administración, fue que envió un tweet a la comunidad, a las mujeres, y porque obviamente pensamos no tiene acceso a teléfono, no tiene acceso a email. Mandaron un tweet diciendo que dentro del confinamiento, si ellas estaban sufriendo algún tipo de abuso, ellas podían salir y se les iba a ofrecer asistencia y ayuda. Aún así, los números quedaron bajitos. Durante esa época se hicieron una comparación, lo que nosotros aquí se conoce como la ley de restricción, que es cuando un abusador, cuando una mujer, o puede ser una mujer o un hombre, quiere mantener fuera de tantos metros a una persona y si esa persona viola esa ley. Sí. Una orden de alejamiento. Una orden de alejamiento. Entonces, esas órdenes durante el tiempo de la pandemia también bajaron. Lo que sí noté un aumento, porque la gente lo comunicaba, porque lo vi en las labores que yo hago en mi trabajo y porque lo vi en las redes sociales, el aumento en depresión que este aislamiento trajo, y problemas de estrés, ansiedad, mayormente depresión y hasta ideas suicidas. O sea, que la salud mental se afectó luego ya para junio, julio, ya eso estaba en aumento. Aún en esta época todavía hay, por ejemplo, lugares de trabajo donde están ofreciendo a los empleados talleres de wellness and well-being, porque están trabajando de manera remota o de manera presencial, pero en aislamiento y para que puedan manejar sus emociones en el trabajo y para que puedan sentirse bien. Están creando esos espacios de bienestar en los empleos. Y también se le están ofreciendo a los estudiantes, obviamente, espacios para ellos decompress, para ellos puedan expresar lo que les está afectando. El aumento, no puedo hablar de la tasa de aumento de suicidio, pero sí que ha habido un aumento en tratamiento y de salud mental y de llamadas al 911 y por ejemplo, de screening del programa PES a adultos y a niños que en algún momento pues han tenido estas ideas para saber el nivel de riesgo que tienen. Nosotros, sobre los números de teléfono referente a lo de la agresión, en España, digamos que tienen números de teléfono, como dices tú, en Estados Unidos existe el 911, ¿no? Y que es general. Aquí también hay un número general, pero siempre se ha dado un número específico para la mujer, porque ese número no queda grabado en tu móvil, ¿no? Que tú has efectuado esa llamada. Y se llama al 016. Y casualmente hablábamos con una persona que está de voluntaria también ahí, y ella decía que respecto al 2019, o sea, el mismo periodo de tiempo en ese año, las denuncias habían bajado un 14%, pero porque es que nadie podía salir ni siquiera a denunciar, ¿me entiendes? Y es cierto que hubieron 60% de incremento de llamadas pidiendo ayuda y 200% de consultas online. Además, pusieron a disposición un número de WhatsApp, porque en Europa se usa mucho el WhatsApp, y esto era como un boom, era un boom. Y lo mismo se ha hecho inmediatamente. Los psicólogos
se pusieron a la labor porque sabían, desde el colegio de los psicólogos, llamaban a todas las casas y ponían a disposición gratuitamente sus servicios, porque sabían que este encierro, pues, a la larga podía afectar, ¿no? El hecho de no socializar, si somos humanos, somos animales sociales, como dicen, ¿no? Y esto, claro, a través del Colegio de los Psicólogos se sabe que ha habido un incremento a lo que son estos ataques suicidas en jóvenes o en gente mayor. Eso no lleva a una edad. Y esto también es uno de los efectos post-COVID, ¿no? Sí, y el recibir noticias de amigos familiares que siguen perdiendo miembros de la familia, 2, 3. Mi familia perdimos 2 en el 2020, en septiembre. Y vemos que otros han perdido 6. En mis compañeros de trabajo que han perdido abuelos, hermanos. Y vemos que todavía, pues eso sigue pasando. Estamos en un duelo y bajo de ese duelo tratando de sobrevivir en estado de confinamiento, o no tanto de confinamiento, pero de precaución alta. Bueno, María, pero podemos concluir en que igualmente es cierto, el COVID, no todo lo que ha traído es tan malo, tan bueno. O sea, es como, depende de dónde lo mires, ¿no? Es como cuando te dicen, ese vaso cómo está, medio, claro que hay dolor, claro que hay, no vamos a negarlo, ¿no? Mira, escuché a un señor, no me puedo recordar, pero él mencionó, y fue un señor en España, él le llama el COVID el gran maestro. Nos vino a ubicar. Ahí está. Siempre decimos que juntas aprendemos y crecemos, ¿no? Ese es un tema que nosotras podemos definir de lo que es el All Barcelona, por el All como el movimiento en general, porque míranos a nosotras, una de un lado del mundo y la otra del otro, pero los valores que tenemos los llevamos hacia adelante, a pesar de todas las pérdidas que pudimos haber tenido, de todas las, bueno, de todo lo que estamos pasando, y que esto pues aún no ha terminado, pero nos queremos concentrar sobre todo en un networking, bueno, que cambia, ¿no? Que cambia vidas, que nos tiene bastante enfocadas en mirar a un futuro y a poder dar herramientas para que todas las mujeres podamos, y hombres también, obviamente, podamos ayudarnos entre todos y salir adelante con todo este caso de la pandemia, ¿no? El impacto que ha tenido en el rol de la mujer ¿es así? Yo quiero añadir a lo que dijo Lena, que el All Ladies League es un espacio para crecer y aprender. Entre varias cosas, tolerancia, porque somos mujeres de diferentes lugares del globo que nos estamos conociendo y trabajando juntas en diferentes proyectos. Y para mí ha sido una de las experiencias más terapéuticas que he tenido durante la pandemia. Así que si la pandemia me trajo algo positivo, fue el All Barcelona y el haberlas conocido a todas ustedes y seguir trabajando con ustedes. Y a los que nos están mirando, las ser invito parte de nuestro equipo. Que si están interesadas se comuniquen con Lena Hidalgo, con Marin Troini, que es la directora del capítulo, y que nos busquen en Facebook, porque tenemos proyectos bien interesantes de lo que yo creo que Lena va a hablar un poquito de lo que viene ahora en febrero y marzo, y va a mencionar un poquito, y que nos sigan en nuestras redes sociales para que continúen viendo lo que este capítulo está creando. Sí,
yo dejaría aquí, dejamos en incógnito, de sorpresa los programas, que nos queda muy poquito tiempo, pero entrar a nuestra página de All Ladies Lead Barcelona y tenemos todo agendado. Una premisa, siempre hacemos paneles y los paneles son muy interesantes, interactivos y se aprende mucho. Son muy inspiradores, así que yo dejaría ahí esto para que tengan un poquito de curiosidad y nos vengan a ver a nuestra página de Facebook y que se pongan en contacto con nosotras, claro, que si quieren pertenecer, todas son bienvenidas.